Bien, está ahí. Hoy nos toca, siguiendo el estudio, nos toca hablar de la paciencia, ¿no? Y ahí le puse un título que dice La reina de las virtudes. Parece un adjetivo muy fuerte, ¿no? Muy pesado para alguna virtud, denominarla la reina de las virtudes. Pero veamos esta noche un par de detalles que pude sacar de la palabra respecto a la paciencia y vemos si le queda o no le queda el adjetivo a la paciencia. Vamos. 1 Timoteo 6:11 es el versículo que estamos estudiando. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ya vimos la justicia, la piedad, la fe, el amor. Ahora nos toca la paciencia, ¿no? Pero recordando un poco cómo todos los hermanos iban dando detalles respecto a este pasaje, resalté la palabra sigue, porque hemos escuchado varias veces que había que ejercitarse, decían algunos, como ir al gimnasio en estas cosas, es algo para hacerlo constantemente, es más una dirección y no es una meta. La paciencia no es un lugar al cual llegamos como una ciudad a la que podemos llegar, sino más bien es un camino por el cual tenemos que andar. Entonces denota una dirección, un sentido que tenemos que tener y no un fin en sí mismo, ¿no? Por eso dice sigue la paciencia. Justo me tocó esta virtud para poder estudiarla y me ponía a pensar en este tiempo, en todo lo que estamos pasando respecto a la pandemia y todo lo que conllevó la cuarentena, el estar separados, el no poder reunirnos como iglesia, el dejar de trabajar, el perder el trabajo para muchos. Hay muchos que están preocupados por la crisis económica. En mi trabajo hablo y algunos están casi en pánico, algunos compañeros, por la crisis en salud. Escuchamos todos los días, a cada minuto, cuántos enfermos, cuántos han fallecido, cuántos se van a enfermar, que hay una curva que no llega al pico, que va a haber muchos picos, que los picos van a ser chiquitos, no, que van a ser grandes. Bueno, hay mucho respecto a la crisis en salud que se habla en general, ¿no? Y vemos que en varios lugares del mundo también han desencadenado crisis sociales, justo coincidente con esta situación en la que todos nos sentimos un poco afectados, nos sentimos dañados. Un par de noches, yo les digo, no pude dormir. No sé por qué específicamente, no tenía una preocupación, hablaba con mi esposa y orábamos, pero parece que hay algo que toda esta situación causa en nosotros, ¿no? Y dos de mis compañeros con los que trabajo más allegados, de mi grupo de trabajo de calidad, han tenido problemas de la salud en este tiempo. Y uno de ellos acepta y claramente dice, es porque estoy preocupado y eso me afecta. Y el otro dice, no sé por qué, pero tengo problemas, fui al doctor, lo medicaron y bueno, hablando con todos ellos, hablando con amigos, hablando con hermanos inclusive, siempre nos sale y escuchamos y a mí me sale el decirle, bueno, solo hay que tener paciencia. Solo hay que tener paciencia. Pero ahí me surge una duda. ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo o queremos expresar cuando decimos que tenemos que tener paciencia? El diccionario, me fui al diccionario, define la paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Parece muy poca la definición. Soportar algo sin alterarse. Es una definición muy corta para todo lo que nosotros sabemos que esperamos de la paciencia, ¿no? Esa palabra deriva del latín pati, que quiere decir sufrir, por lo cual en nuestro lenguaje también se usa como paciente a la persona que sufre una enfermedad, ¿no? Entonces, para ir agrandando un poco más mi idea, me busqué otras definiciones de paciencia y encontré algunas definiciones de algunos teólogos, ¿no?
Por ejemplo, dice, la paciencia es la tolerancia voluntaria y continuada de cosas arduas y difíciles por un bien honesto y útil. Tertuliano de Cartago lo dijo. Otra definición, la paciencia es la raíz y guardiana de todas las virtudes. Por tanto, es la mayor de todas las virtudes. Eso lo dijo Gregorio. La paciencia es una virtud que se relaciona con la virtud de la fortaleza e impide al hombre distanciarse de la recta razón iluminada por la fe y sucumbir a las dificultades y tristezas. Lo dijo Tomás de Aquino. Pero todas esas definiciones más amplias y que parecen abarcar más allá de lo que comúnmente conocemos como paciencia, están basadas en las Escrituras. Y si nos vamos a la traducción del griego, en el Nuevo Testamento se traduce como paciencia a dos palabras principalmente. La primera sería macrotsumeo, que significa tener un espíritu largo, que aguanta, que tarda en responder, que tarda en reaccionar, que tarda en cambiar de actitud. Es una actitud constante en el tiempo que no es alterada. Entonces, esa sería una paciencia, ¿no? Recuerdo el año pasado en un estudio que tuvimos de la longanimidad de Dios y nos hablaba Osvaldo de que tiene mecha larga Dios, ¿no? Esa es la paciencia, que tarda en responder. Esa palabra es usada en 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia es un atributo de nuestro Dios. Esta palabra en este versículo parece denotar una espera inmutable, que a pesar de nuestro pecado, el Señor nos llama y aún persiste que estemos a su lado, que su sacrificio en la cruz es accesible a todos los hombres que se arrepienten, ¿no? Acá el trabajo del Señor para la salvación ya fue realizado, ¿no? Consumado es, dijo Cristo en la cruz. Y es así ahora que el Señor tiene paciencia para con los hombres para que se arrepientan, ¿no? La misma palabra, pero aplicada a nosotros, aparece en Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia que tenemos que mostrar en este tiempo es una espera inmutable, pero en nuestra fe. Esperar de y en el Señor, sabiendo que Él tiene el control, ¿no? Esta paciencia parece que nos muestra como una espera apacible y aparentemente estática. Utiliza como ejemplo a un sembrador. Y un sembrador realiza la mayor cantidad del trabajo antes de sembrar la semilla. Ha preparado la tierra, ha abonado la tierra, hay tipos de siembra para que la tierra esté húmeda para cuando reciba la semilla. Y después el crecimiento y la lluvia que va a recibir, él no lo puede controlar. Entonces acá tiene que esperar. Esta misma paciencia de esperar en el Señor sin cambiar nuestra actitud y nuestra esperanza que tenemos en Él, es la que tenemos que tener y es la que nos muestra en este pasaje. Pero la segunda palabra que se traduce como paciencia del griego es hupomoné, que significa resistencia o aguante alegre, esperanzado. Quiere decir constancia o perseverancia. Y tenemos una imagen ahí característica de la perseverancia. Es una fábula de la liebre y la tortuga. No sé si todos la conocen, más o menos creo que sí. Es donde hay una carrera donde está la liebre y la tortuga y todo el mundo le apuesta a la liebre porque la liebre se supone que le va a ganar a la tortuga,
Pero durante la carrera, la liebre se distrae, se va a dormir, hay un dibujo que me acuerdo cuando era niño, va a charlar con sus amigos, va a hacer un montón de cosas, y cuando se da cuenta la tortuga está llegando a la meta y gana. Bueno, esa perseverancia es la que define esta palabra, upomoné, que es paciencia, que está traducida como paciencia, que permite a la tortuga ganar la carrera a pesar de que todos los pronósticos le daban en contra, ¿no? Y es el teólogo Juan Crisóstomo en el siglo IV describe esta palabra griega como la madre de las virtudes, la raíz de todos los bienes y como el fruto que nunca se pudre. En Hebreos 12:1 vemos, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Acá es la palabra jupomoné, que es perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Esta palabra, a diferencia de la otra, no denota una actitud estática, más bien denota una actitud activa en un mismo sentido, hacer como una misma acción repitiendo, y en la continuación de este pasaje dice, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y esta perseverancia siempre es puestos los ojos en una meta, puestos los ojos en lo que está por alcanzarse. También esta palabra en el Nuevo Testamento se utiliza junto con tribulación, está ligada a la tribulación, ¿no? En el griego encontré algo interesante que dice que se utilizaba esta palabra para describir la facultad de una planta para crecer en situaciones duras y desfavorables. Veamos en Romanos 5, 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es difícil gloriarse en la tribulación, ¿no? Aprender a gloriarse en la tribulación. Es como un reto para mí, ¿no? Estoy en esta pandemia, veo gente enferma, veo gente que pierde el empleo, veo compañeros que se están enfermando por la preocupación, que no saben qué va a pasar, la incertidumbre. ¿Y cómo puedo yo gloriarme en este tiempo? ¿En qué sentido? Tenemos que ver la tribulación como una oportunidad para ejercitar nuestra paciencia. Una oportunidad para compartir la paciencia de Cristo. Vemos en Apocalipsis 1:9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Otra vez tribulación ligada a paciencia, ¿no? Vemos que la tribulación es una oportunidad para practicar nuestra paciencia, para ejercitarnos, como decíamos, para seguir la paciencia. Pero tenemos que compartir, aparte que estamos compartiendo esta tribulación con nuestros allegados, con todo el mundo, en realidad estamos compartiendo la misma tribulación ahora, tenemos que también aprender a compartir la paciencia de Cristo. Y cuando hablo de compartir, no hablo de testificar en este caso, sino estoy hablando de vivir, de poder vivir yo junto a mis hermanos la paciencia de Cristo, que lo resumí en 2, 3 palabras parafraseadas que dice, respeto por el dolor del otro. Tenemos que mostrar respeto por los que están sufriendo en este tiempo y a los que les afecta más que a nosotros posiblemente, porque sabemos que muchos no tienen esperanza. Y tenemos que tener empatía con las necesidades físicas y sus necesidades espirituales. El Señor Jesús mostraba mucha empatía con las necesidades físicas y con las necesidades espirituales de los que se acercaban a Él. Entonces tenemos que practicar esa paciencia.
La palabra hupomoné también está ligada a la fe, está conectada a la fe en algunos pasajes y parece como si fueran dos hermanas que trabajan y van creciendo juntas, la paciencia y la fe. En 2 Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y en Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada, o a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta paciencia acá, unida a la fe, muestra una perseverancia en la certeza de que es Dios quien nos guía y es Dios el que nos espera al final de la prueba, al final de la tribulación o al final de esta nuestra vida. Es el Señor quien nos está esperando, ¿no? Y la paciencia, que es perseverancia, junto con la fe, deben ir juntas. También la paciencia aparece ligada a la esperanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra del Señor, todas las cosas que se escribieron, toda la Biblia se escribió para nuestra enseñanza. Y la palabra nos insta continuamente. Dice que la paciencia y la consolación de las Escrituras. Acá lo utiliza como una característica Pablo de la palabra de Dios, que es paciente. ¿Qué quiere decir? Que continuamente nos está instando todo el tiempo. Y además la palabra de Dios se ha escrito en aproximadamente 1500 años. 1500 años y siguiendo una misma línea de pensamiento. Esa concordancia que tienen las Escrituras es la que nos da la certeza de que Dios es el autor de la Biblia. Y esa certeza nos da la esperanza. Por eso la paciencia está ligada a la esperanza. Y en el segundo pasaje en Tesalonicenses dice, acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, constancia acá está traducido como constancia, pero es la misma palabra que se traduce como paciencia, ¿no? Constancia en la esperanza. Pacientes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Perseverar, siempre acercarnos nuevamente a Él y saber que en Él está nuestro refugio, en Él estuvo nuestra salvación cuando lo aceptamos y en Él está nuestra esperanza. Bueno, principalmente, pero la palabra hupomoné, que se traduce como paciencia, está ligada y tiene montón, como 25 citas ligadas a cosas futuras, a cosas que van a venir, ¿no? Se relaciona la mayoría de las veces con la gloria y la grandeza de cosas futuras que están reservadas para los que practican la paciencia. Vamos a ver dos ejemplos. En Hebreos 10, 35 y 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hacer la voluntad de Dios está a nuestro alcance. Obedecer depende de nosotros y no de los factores externos. A diferencia de la otra palabra que era una espera pasiva porque la obra había terminado, esta palabra de paciencia es activa, es realizando cosas. Estar activo no esperando que la tormenta pase acurrucado a un rincón,
sino más bien activo, remando en medio de la tormenta. Y es así como dice, paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia ligada a una promesa futura, a una cosa futura que está guardada para los que la practican, ¿no? Entonces nosotros debemos perseverar en nuestra fe a pesar de las situaciones difíciles que podamos atravesar, sirviendo al Señor, hasta obtener la promesa que Él va a venir a rescatarnos, va a venir a sacar a su iglesia, ¿no? Y en Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, perseverando en bien hacer. Insistir constantemente en hacer el bien, teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesús, de quien hemos recibido ya la vida eterna al aceptarle. Entonces, la paciencia ligada a cosas futuras. Bien, macrotsumeo y hupomoné, que son las dos palabras que del griego se traducen como paciencia, provienen de Dios. Estas dos palabras, vimos que una, macrotsumeo, es tener un espíritu largo, una espera continua sin cambiar de actitud. Y la otra es una palabra como más activa, es perseverancia, es seguir haciendo lo que estamos haciendo, incansablemente. Como la tortuguita en la carrera, que no se cansaba de caminar, lentamente pudo llegar a la meta, ¿no? Vemos en Romanos 15, 5, 6, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá en Romanos 5, la palabra paciencia esa es hupomoné, un trabajo constante, ¿no? Es Dios, dice, el Dios de la paciencia nos da a nosotros un mismo sentir continuamente, con una meta, que es que glorifiquéis al Padre, glorificar a Dios. Esa es nuestra meta. Y en el segundo pasaje, en Gálatas 5, 22, 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acá el fruto del Espíritu tan conocido tiene paciencia al medio. Y esa paciencia es macrotsumeo, es el otro tipo de paciencia. Respecto al fruto, hace como un par de semanas encontré una descripción interesante de lo que es el fruto en una planta. Dice que es el producto que da la flor para proteger la semilla. Y me ponía a pensar en este pasaje, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, como fruto del Espíritu, para que nosotros, practicando esas cosas, podamos proteger la semilla que es la palabra de Dios. Y cuando nos ven practicando todas estas cosas y nuestra semilla es entregada, esa semilla está protegida y puede germinar en el corazón de otra persona. Me pareció interesante como el enfoque sobre el fruto, ¿no? Bueno, pero ambas paciencias, macrotsumeo y hupomoné, vienen de Dios, ¿no? La que mantiene una posición y espera, y también la que actúa incansablemente y persevera. Ambas provienen de Dios. Bien, hemos visto la paciencia en dos aspectos generales o dos tipos de paciencia descritos en la Escritura. Y este tiempo yo pensaba, ¿cómo bajo todo esto? O sea, veía que había un montón de teoría
respecto a la paciencia. Hay muchísimo escrito. Si alguien quiere profundizar, estos son solo unos aspectos que toqué y unos pasajes que saqué. Hay un montón de textos, de relatos, de comentarios bíblicos respecto a la paciencia. Pero veía que esta herramienta que hemos podido ver hoy, que es la paciencia, nos sirva para aplicar en la vida. Bien, tenemos que tener paciencia. Hemos visto que una paciencia es una espera. La paciencia que espera tiene que ver con las cosas que no tenemos control. Como el labrador no tiene control de la lluvia ni del crecimiento de la planta. Las cosas que no tenemos control, tenemos que tener la paciencia de esperar en el Señor. Ahí viene la espera. Pero en las cosas que están en nuestro control, el orar, el aprender, el leer, el compartir, todas esas cosas tenemos que perseverar. La paciencia es de acción. Tenemos que perseverar en esas cosas. Las que están en nuestro control. Las que están fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance, no tenemos que preocuparnos. Tenemos que tener paciencia sabiendo que el Señor tiene el control. Y en las que están bajo nuestro control, tenemos que ocuparnos trabajando en ellas. Y bueno, acá puse un subtítulo que dice liderar la incertidumbre. Estos días vimos en el trabajo, nos pasaron un videíto ahí sobre el liderazgo en la incertidumbre y cómo en varias empresas y compañías están pasando esta idea de que un líder tiene que guiar a su equipo a través de este tiempo de incertidumbre que pasamos. Y lo quería aplicar a mi vida personal, yo como esposo, o yo como padre, o yo como hijo del Padre, siervo del Señor. ¿Cómo puedo ser un líder en este tiempo de incertidumbre? Bueno, una de las opciones es, hoy aprendimos a usar un martillo. La paciencia es como un martillo, es una herramienta para poder liderar en esta incertidumbre, este tiempo de incertidumbre. Y bueno, para aplicarla tenemos que primero reconocer que sí estamos en un tiempo de incertidumbre. No podemos negar que hay factores externos que nos van afectando a nuestra vida. Y tenemos que ir gestionando esos factores como la paciencia. ¿Está en nuestro control o no está en nuestro control? ¿Cuál de las dos paciencias tengo que aplicar en ese punto de mi vida? Es interesante cómo como iglesia, acá los líderes han gestionado, nos han liderado en la incertidumbre en este tiempo, cuando ya no nos podíamos reunir. No había opción de reunirnos y han buscado los medios y la iglesia se ha movido para poder reunirnos de una manera online, por medio de Zoom. Entonces, eso es liderar en la incertidumbre. Encontrar el problema y juntos salir adelante en la solución. Y es lo que tenemos que hacer con la paciencia en nuestras familias, en nuestras casas. No callarnos. La paciencia en este caso no sería callar el problema, ocultar el problema a mi esposa y a mis hijos, mi preocupación, y yo consumirme por dentro solo, sino más bien tener una transparencia hacia ellos y mostrarles que nuestra dependencia está en el Señor, no la dependencia en el papá que lo va a poder salir, no la dependencia en los ahorros que podemos tener, sino la dependencia en el Señor, ¿no? Bien, es lo que tenía preparado, que sigamos la paciencia, sigamos y perseveremos en la paciencia, hermanos. ¿Podemos orar? Padre bendito, Padre amado, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la paciencia, Padre Santo. Y esta virtud, Señor, esta característica tuya, nosotros la podemos imitar y tú quieres que la imitemos, Padre Santo. Permítenos tener sabiduría, Señor, muéstranos las situaciones en las cuales podemos practicar esta paciencia, Señor. Poder liderar nuestros hogares, poder liderar nuestra vida, Padre Santo, dependiendo de ti y confiando en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de este tiempo, Padre Santo. Te damos gracias, Padre,
por esta virtud que has puesto en nosotros, Señor, y que permites que crezca. Gracias, Padre Santo, te doy en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Moisés. Queda abierto ahora, un poquito como para intercambiar, si alguien tiene